Ya continuaremos nosotros con métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya hemos visto toda esta parte, ¿no? Ecuaciones de esta forma, ecuaciones de esta forma, ecuaciones homogéneas. En la homogénea está la ecuación isobárica, la Jacobi. Ahora veremos estas dos. Sustituciones diversas para reducir una ecuación diferencial, una ecuación muy particular, a una ecuación homogénea con un cambio de variable adecuado. Luego vamos a ver otras sustituciones diversas para aplicar un cambio de variable adecuado que va a reducir a la ecuación diferencial en una ecuación en variables separables. Y vamos a entrar un poco a lo que es una ecuación exacta para irnos ya al otro grupo. Eso voy a intentar hacer hoy día. Ya. Aquí estamos entonces. Sustituciones diversas para reducir a una ecuación diferencial homogénea. Esto depende mucho de la ecuación diferencial que estemos resolviendo. Algunas veces, en alguna ecuación diferencial con un cambio de variable adecuado, algunas ecuaciones diferenciales se pueden reducir a ecuaciones homogéneas. Encontrar ese cambio de variable es lo complicado. Ahí quizá se tendría que practicar bastante, de hecho, bastante práctica para poder encontrar un cambio de variable adecuado. Tenemos entonces ahí nuestra ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, en primer lugar, no es una ecuación homogénea. Este es grado 1, este es grado 3. Solamente por eso, ¿no? No es una ecuación homogénea. Lo mismo acá. Este es grado 5, este es grado 3, ¿no? La multiplicación. Para que sea una ecuación homogénea, todos deben tener, ¿no? Mismo grado absoluto, igual. Si su grado sería 3, este también tendría que ser 3 para que sea homogénea esa función. Lo mismo acá. Este es 3, su grado absoluto. Este también tendría que ser 3, su grado absoluto. Acá tenemos y cuadrado por x. Exponente 2, exponente 1. La suma va a ser 3, ¿no? La multiplicación de estos dos, su grado absoluto va a ser 3. Acá también tendría que ser un 3 para que sea una función homogénea y aplicar el cambio de variable que sabemos, ¿no? Para poder resolverla. Pero en este caso no es una ecuación homogénea. Veremos qué podemos hacer. Reescribiremos nuestra ecuación diferencial. Esta parte lo dejamos. Acá trabajaremos. De estos dos términos, mismo factor en común, y cuadrado. Luego lo que nos quedaría sería 3y cubo menos 3 veces x, diferencial de y, igual a 0. Tienen que practicar esto, es para bastante práctica. Fíjense, pero y cubo, y cuadrado diferencial de y. Si nosotros hacemos un cambio de variable en esa expresión, la nueva variable que vamos a introducir, z, igual a y cubo, obtenemos el diferencial de z. Va a ser igual a la derivada de esta función, que es 3y cuadrado, ¿no? 3y cuadrado diferencial de y. Para poder aplicar ese cambio de variable al diferencial de y, le debería estar multiplicando y cuadrado. Y justamente eso ocurre. Este 3 inclusive, ¿no? Este 3 podemos hacer aparecer multiplicando y dividiendo. No afectamos en nada. Pero en este caso en particular parece que todavía podemos factorizar acá, ¿no? El 3 factorizado. Así mejor lo factorizaremos como 3y cuadrado. Así nos quedaría, ¿no? Los coeficientes serían 1 y 1. 3y cuadrado diferencial de y. Ese es el diferencial de z. Entonces, este cambio de variable es válido. Veremos a qué
a qué ecuación nos lleva? Tendríamos entonces aplicando el cambio x más z, ¿no? Diferencial de x más 3y cuadrado diferencial de y, eso es diferencial de z. Lo que está dentro del paréntesis, y cubo menos x. Por nuestro cambio es z, ¿no? Z menos x. Y toda esta parte de acá. Ese es el diferencial de z. Igual a 0. Ahora sí. El grado absoluto es 1. Grado absoluto 1. Esta es una función homogénea de grado 1. Lo mismo acá. Grado 1, grado 1. Función homogénea de grado 1. La ecuación se ha vuelto una ecuación diferencial ordinaria homogénea. Ya sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Aplicando un cambio de variable. Z igual a... Puede ser este cambio de variable. T multiplicado por X. Z igual a T multiplicado por X. Si realizamos este cambio, vamos a eliminar a la variable Z de la ecuación diferencial y vamos a introducir a la variable T. Una opción es esa. Otra opción es realizar este otro cambio de variable. X igual a, que sea B veces Z. Cualquiera de las dos. Si aplicamos este cambio, eliminamos a la variable X de la ecuación diferencial e introducimos a la variable B. Haremos con la segunda. Cualquiera de las dos reduce nuestra ecuación diferencial a una ecuación en variables separables. Utilizaremos eso. Obtendremos el diferencial de X. Va a ser igual a el diferencial de este producto, ¿no? La derivada parcial respecto a la primera variable B, diferencial de B, más la derivada parcial de la función respecto a la otra variable Z, diferencial de Z. La derivada parcial de esta función respecto a B, eso es Z, diferencial de B, más la derivada parcial de esta función respecto a Z, manteniendo la otra variable constante. Su derivada parcial es B. Ese es entonces el cambio de variable que vamos a utilizar y su respectivo diferencial. Aplicamos el cambio de variable. Tendríamos acá, eliminamos a X e introducimos a B. Tendríamos entonces al aplicar B por Z más Z, todo por diferencial de X. Pero por nuestro cambio de variable, eso es Z diferencial de B más B diferencial de Z. Ahí ya hemos eliminado a X más Z menos B. Perdón, era X, ¿no? X es B por Z. Todo esto diferencial de Z igual a 0. Factorizamos Z de estos dos términos. Nos va a quedar B más 1. Lo mantenemos lo demás, Z diferencial de B más B diferencial de Z. Lo mismo del otro, factorizamos Z. 1 menos B nos va a quedar diferencial de Z igual a 0. Multiplicamos miembro a miembro por el inverso de Z. 1 sobre Z por Z simplificado. Acá lo propio, ¿no? Al distribuirlo. Z por 1 sobre Z simplificado. Nos va a quedar B más 1. Z diferencial de B más B diferencial de Z. Más 1 menos B, ¿no? Diferencial de Z. Todo esto igual a 0. Distribuiremos ahora a la suma ese B más 1. Ordenándolo nos quedaría Z, B más 1 diferencial de B
más b, b más 1, diferencial de z. Más 1 menos b, diferencial de z. Igual a 0. Ya. Términos semejantes. Diferencial de z, diferencial de z. Zb más 1, diferencial de b, más. De esos dos términos factorizamos al diferencial de z. Nos quedaría esta parte, ¿no? Esto más esa parte. Un poco operando, nos quedaría b cuadrado más b. Esta parte de acá. B cuadrado más b. Más. De la otra parte nos quedaría 1 menos b. Operaciones algebraicas, un poco más. Diferencial de b más. Acá positivo b, negativo b, simplificado, ¿no? Nos quedaría b cuadrado más 1. Diferencial de b igual a 0. Ahora, lo que ha resultado acá es una ecuación diferencial ordinaria en variables separables. Ya sabemos Diferencial de cómo Z resolver. sería. Más, sí, perdón. Acá, ¿no? Diferencial de z. Ya. Entonces, la ecuación resultante es una EDO en variables separables. Separamos variables. Nos quedaría b más 1 dividido entre b cuadrado más 1. Diferencial de b. Más diferencial de z sobre z. Igual a 0. Todo para poder integrar, ¿no? Separamos variables. Integramos luego. Miembro a miembro. Al integrar, sumamos la constante de integración. Resolvemos esas dos integrales y tenemos la solución general de la ecuación diferencial. La primera integral lo podemos expresar de esta manera, ¿no? B sobre b cuadrado más 1 más 1 sobre b cuadrado más 1. El denominador distribuimos, ¿no? A la suma. Diferencial de b. Esto es logaritmo, ¿no? Logaritmo de z. Igual a la constante de integración. Pero como la constante de integración es un arbitrario, puede ser, digamos, la constante de c barrita, digamos. O simplemente la constante de c. Al fin y al cabo es arbitrario la constante de integración. Ya. Esta integral entonces. Para esa integral podemos realizar un cambio de variable en el denominador. Ustedes véanlo. Esa integral, pero al final va a ser esta expresión. Un medio logaritmo natural de b cuadrado más 1. Esa es la primera integral. Derivamos esta función, nos da la función integrando. Para el otro, 1 sobre b cuadrado más 1 es arcotangente, la integral. Más logaritmo natural de z. Igual a logaritmo de c. Simplemente lo dejaremos como c medios. Para eliminar después este 2 de acá. Como c medios lo dejaremos, la constante. Ya. Ahora acá multiplicaremos miembro a miembro por 2. Este 2 con este 2 se va a simplificar. Nos va a quedar logaritmo natural de b cuadrado más 1.
más 2 arco tangente de B, más 2 logaritmo de Z, igual a la constante de integración C. Esta ya es la solución general de la ecuación diferencial, pero está en términos de la variable B y la variable Z. Hay que volver a las variables originales. Los cambios de variable que hemos hecho. Vamos a ver. ¿Qué cambios hemos hecho? Este no. X igual a B por Z. ¿Qué otro cambio hemos hecho? Veremos. Este de acá, ¿no? Z igual a Y cubo. Solamente esos dos cambios de variable hemos hecho. Ya. Acá, la solución general está en términos de B y de Z. Hay que volver a la variable original, ¿no? La variable X y la variable Y. De esta primera ecuación, del primer cambio que hemos, bueno, del segundo, ¿no? Del segundo cambio que hemos hecho. Despejamos a B. B va a ser igual a X sobre Z, ¿no? Y con la otra ecuación, Z es Y cubo. B entonces es X sobre Y cubo. Ya podemos reemplazar directamente ahí. Y el otro, ¿no? Simplemente podríamos reemplazar ZY cubo. Listo. Eso sería todo. Nos faltaría solamente reemplazarlo, ¿no? Acá, acá y acá. A ver, aquí al lado lo voy a hacer. Logaritmo natural de B cuadrado más 1. Esta expresión elevado al cuadrado. X cuadrado sobre Y a la sexta sería, ¿no? Más 1. Más 2 arco tangente de B. X sobre Y cubo. Más 2 logaritmo natural de Z. Y cubo. Igual a la constante de integración C. Esta entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Esta solución general satisface la ecuación diferencial. Su derivada y esta función, reemplazando en la ecuación diferencial, la vuelve una identidad. Eso sería entonces las sustituciones diversas. Lo más difícil sería encontrar un cambio de variable adecuado que la reduzca a ecuación homogénea. Depende del tipo de ecuación diferencial. Haremos otro tipo. Las sustituciones diversas para reducir a variables separables. Lo mismo entonces acá. Con un cambio de variable adecuado, algunas ecuaciones diferenciales se reducen a ecuaciones en variables separables. Encontrar ese cambio de variable es el problema muchas veces. A veces es difícil encontrar ese cambio de variable. Analizaremos este ejercicio. 1 más x cuadrado y más x cuarta y cuadrado diferencial de y igual más, perdón, más 2x cubo y cubo diferencial de x igual a 0. Ya. Primeramente, no es en variables separables la ecuación diferencial y las otras formas, ¿no? Tampoco es. No es de la forma, no es de esta forma, ¿no? Y' igual a f a x más by más c. No va a ser una ecuación de Jacobi.
¿Qué podemos hacer? Vean acá, x cuadrado y. Acá también sería, ¿no? X cuadrado y elevado al cuadrado. Esta partecita. Ahí más o menos existe un patrón. Intentaremos un cambio de variable ahí. X cuadrado y. Realizaremos un cambio de variable. Introduciremos a la variable z y vamos a ver a qué variable vamos a eliminar en la ecuación diferencial. Obtendremos el diferencial de z. Va a ser igual a la derivada parcial de esta función respecto a x. 2x, ¿no? Multiplicado por y, diferencial de x, más la derivada parcial de esta función respecto a y. X cuadrado, diferencial de y. Ese cambio de variable y su respectivo diferencial. Pero para poder aplicar este cambio de variable, toda esta expresión debe estar ahí, ¿no? Tendría que estar en la ecuación diferencial para poder aplicarla. 2x cubo y cubo diferencial de x. Parece que no llegamos a nada, ¿no? Es toda esta expresión. Parece que no podemos aplicar el cambio de variable. Parece, ¿no? Pero si reordenamos la ecuación diferencial, ¿qué pasa si lo reordenamos? Ya. Este diferencial de y, distribuiremos. Distribuiremos a este término y a la suma. Lo reescribiremos de esta manera. 1 más x cuadrado y multiplicado por el diferencial de y más x cuarta y cuadrado diferencial de y más 2x cubo y cubo diferencial de x. Todo esto igual a 0. 2xy diferencial de x. 2x cubo y cubo de x, ¿no? Ya casi, ¿no? Ya se está asemejando para poder aplicar nuestro cambio de variable. X cuadrado, y cuadrado, ¿no? Y diferencial de y. Factorizaremos de estos dos términos. Factorizaremos a x cuadrado y cuadrado. A ver qué pasa. 1 más x cuadrado y diferencial de y. X cuadrado y cuadrado. Lo que va a quedar es x cuadrado diferencial de y más 2xy, ¿no? Diferencial de x. Todo esto igual a 0. X cuadrado diferencial de y, 2xy diferencial de x. Toda esta parte es el diferencial de z, ¿no? Por nuestro cambio de variable. Aplicaremos el cambio ahora. Tendríamos acá 1 más x cuadrado y. Eso es z. Diferencial de y. Más. Acá, x cuadrado y cuadrado sería. Podemos reescribirlo como x cuadrado y multiplicado por y. Esta parte entonces es z, nuestro cambio. Z multiplicado por y nos quedaría, ¿no? Y eso multiplicado por toda esta parte de aquí. Pero esa parte era nuestro diferencial de z.
nuestro cambio de variable, igual a 0. Con ese cambio, entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos eliminado la variable x y hemos introducido la variable z. Y fíjense, la ecuación diferencial resultante es una ecuación en variables separables. Sencilla de resolver. Cortito, ¿no? Se ha vuelto una ecuación muy cortita. Esta es una EDO en variables separables. Separaremos variables entonces. Nos quedaría diferencial de y sobre y más z dividido entre 1 más z diferencial de z igual a 0. Integraremos. Integral del diferencial de y sobre y más la integral. Para resolver esa integral, sumaremos más 1 y restaremos menos 1. No afectamos en nada al numerador, ¿no? Podemos expresarlo de esta manera. 1 menos 1 dividido entre 1 más z. Diferencial de z igual a 0. Acá tendríamos así, ¿no? Z más 1 menos 1 dividido entre z más 1. Así sería, ¿no? Luego el denominador estoy distribuyéndolo. Z más 1 se simplifica, ¿no? Nos va a quedar solamente 1 y menos 1 sobre z más 1. Operaciones algebraicas, ¿no? Simplemente eso. Así lo podemos reescribir. Igual a la constante de integración, ¿no? La constante c. La primera integral es logaritmo de y. Esa otra integral, z menos logaritmo natural de 1 más z. Igual a la constante c. Tenemos acá resta de logaritmos. Podemos reescribirlo eso como logaritmo de y dividido entre 1 más z. Más z igual a c. Esta es la solución general de nuestra ecuación diferencial. Hay que volver a la variable original, a la variable x. Nuestro cambio era este, ¿no? Un cambio muy particular, z igual a x cuadrado por y. Logaritmo natural de y. 1 más x cuadrado por y. Más x cuadrado por y igual a c. Esta entonces sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Como les dije, no, encontrar el cambio de variable adecuado que la reduzca a una ecuación en variables separables, eso es lo difícil. Pero como han visto en este ejercicio, se vuelve bastante sencillo su resolución al encontrar ese cambio de variable adecuado. Ya, seguiremos entonces. Este problemita más resolveremos.
Ya. Grado 1, su grado absoluto, de este término. Grado 1 y de lo que está dentro de la raíz. Grado 6, lo que está dentro. Grado 0. Grado 6, grado 0. No son de mismo grado. No es una ecuación homogénea. También los otros tipos de ecuaciones que hemos visto no son. ¿Qué podemos hacer? Atacaremos aquí, x cuadrado y cuarta. Podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? XY cuadrado elevado al cuadrado. Realizaremos el cambio de variable acá, a ver qué pasa. A ver si podemos aplicar ese cambio. A veces no se va a poder, pero veremos qué pasa. XY cuadrado, ahí que sea nuestro cambio de variable. Ahí atacaremos. XY cuadrado, lo que está dentro de la raíz, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A ver, veremos. Obtendremos el diferencial de z. Va a ser igual a y cuadrado diferencial de x más 2 veces xy diferencial de y igual a 0. 2xy diferencial de y. 2x diferencial de y. Casi, ¿no? Este y falta. Podemos hacer aparecer multiplicando toda la ecuación diferencial por y. Parece que ese es el cambio de variable. Veremos a ver. Ya. Ya. Multiplicaremos toda la ecuación diferencial por y. Y más y raíz de x cuadrado y cuarta más 1 diferencial de x más 2xy diferencial de y igual a 0. Ya tenemos, perdón, acá está mal, ¿no? Acá está mal. Está mal, está mal. Un errorcito. Ya. 2xy diferencial de y. Casi, ¿no? Este término nos falta. Y cuadrado diferencial de x. Pero si distribuimos este y este diferencial de x a la suma, vamos a obtenerlo. Haciendo eso, entonces, distribuyéndolo, tendríamos y cuadrado diferencial de x más y cuadrado raíz de x cuadrado y cuarta más 1. Todo esto diferencial de x, ¿no? Esos dos distribuimos, ¿no? A la suma. Más 2xy diferencial de y igual a 0. Ordenaremos un poco. Y cuadrado raíz de x cuadrado y cuarta más 1 diferencial de x más y cuadrado diferencial de x más 2xy diferencial de y igual a 0. Toda esta parte de acá es el diferencial de z, nuestro cambio. Z es xy cuadrado. Y acá no podemos reemplazarlo. Esto va a ser z cuadrado. Z cuadrado más 1. Ya. Ya. Haremos. Toda esta parte de ahí es el diferencial de z.
Toda esa parte de ahí, ¿no? Es el diferencial de z por el cambio de variable. Esto es z cuadrado más 1, lo que está dentro de la raíz. Y acá tendríamos esto, ¿no? Diferencial de x, y cuadrado. Z, x y y. Tenemos que eliminar sí o sí a una variable para introducir. Podemos eliminar a la variable y, ¿no? Tenemos acá y cuadrado. Y cuadrado podemos despejar de acá. Y cuadrado va a ser igual a z sobre x, ¿no? Entonces, en vez de este y cuadrado, escribimos z sobre x. Y así eliminamos, ¿no? A la variable y e introducimos a la variable z. Y la ecuación diferencial que ha resultado es una ecuación en variables separables, ¿no? Ya podemos separar entonces las variables. Nos va a quedar diferencial de x sobre x más el diferencial de z dividido entre z raíz cuadrada de z cuadrado más 1. Igual a 0. Integramos miembro a miembro y sumamos la constante de integración. Logaritmo de x más la integral 1 igual a la constante de integración. Resolvemos la integral 1 y hallamos la solución general de la ecuación diferencial. Como cálculos auxiliares resolveremos la integral 1. Z cuadrado más 1. Nos concentraremos en resolver esa integral. Podemos realizar quizá un cambio trigonométrico. Z igual a la tangente. Tangente de tita llamaremos. Para poder aplicar esta identidad trigonométrica, tangente cuadrado más 1 es igual a secante. Z igual a tangente de tita. Al reemplazar acá sería tangente cuadrado, ¿no? Tangente cuadrado de tita más 1. Pero eso es una identidad trigonométrica. Eso vale la secante, ¿no? Secante cuadrado de tita. Ahí está nuestro indicador, ¿no? De qué tipo de sustitución trigonométrica podemos hacer. Obtendremos el diferencial de z. Va a ser la derivada de la tangente. Es secante, ¿no? Secante cuadrado de tita. Diferencial de tita. Y ya. Aplicaremos nuestro cambio. La integral 1 va a ser igual a la integral secante cuadrado de tita, diferencial de tita. Dividido entre z. Z es tangente de tita. Multiplicado por la raíz cuadrada. Tendríamos acá, ¿no? Tangente cuadrado de tita más 1. Pero eso es secante. Directamente lo voy a anotar. Eso es secante cuadrado de tita. Y ahí está nuestra integral 1.
Acá entonces la raíz con la potencia simplificado. Solamente nos quedaría secante de tita. Con una secante de tita podemos simplificarlo. En el numerador nos quedaría solamente secante de tita, ¿no? Al simplificarlo. Denominador tangente de tita. Diferencial de tita. Tenemos acá la secante. Comenzaremos con la secante. Identidad trigonométrica, eso es el inverso del coseno. Y ahora tenemos el inverso de la tangente. Esa es la cotangente, ¿no? El inverso de la tangente. Es la cotangente. Pero la cotangente es coseno sobre seno, ¿no? Coseno de tita sobre seno de tita. Esto es la secante de tita. Y esto es 1 sobre tangente de tita. Todo esto diferencial de tita. Coseno numerador, coseno denominador, simplificado. La integral 1 nos quedaría la integral de 1 sobre seno. 1 sobre seno. Eso es la cosecante, ¿no? La integral de la cosecante de tita. ¿Cuál es la integral de la cosecante? Si no me equivoco, la integral de la cosecante es logaritmo natural de cosecante menos cotangente. Cosecante de tita menos cotangente de tita. Y esta sería nuestra integral. Está bien la integral, esta es la integral. Una forma rápida, ¿no? De comprobarlo es derivando, ¿no? Si derivamos esta función, al simplificarlo tendría que ser cosecante de tita. La derivada es 1 sobre cosecante tita menos cotangente tita. Multiplicado por la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Y la derivada de la cotangente es menos cosecante, cuadrado de tita. Factorizamos cosecante de tita. El denominador se mantiene cosecante de tita, cotangente de tita. Y el numerador de acá, ¿no? Cosecante de tita factorizado en el numerador. Cosecante, ¿no? Solamente nos quedaría acá positivo cosecante de tita. Menos, acá falta todavía, ¿no? El signo, el denominador. Menos cotangente de tita nos quedaría, ¿no? Entonces eso en el numerador y en el denominador.
Se simplifica, ¿no? Solamente nos quedaría cosecante de tita. Si es entonces su antiderivada esa función. Si es su antiderivada. Bueno, esto es para comprobarlo nomás, ¿no? Simplemente lo he derivado y lo he simplificado. Ya, hay que volver a la variable original. El cambio de variable que hemos utilizado era este, ¿no? Z igual a tangente de tita. Nos construimos acá un triángulo rectángulo. El ángulo es tita. En este triángulo rectángulo, por nuestro cambio, a ver, este Z, ¿no? Se sobreentiende que está dividido entre 1. Tangente de tita, entonces, en el triángulo rectángulo, tangente de tita, se define como cateto adyacente. Perdón, no, Opuesto sobre cateto adyacente. opuesto sería, ¿no? Cateto opuesto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por Pitágoras podemos obtener la hipotenusa, z cuadrado más 1. 1 al cuadrado, ¿no? Ya, entonces en este triángulo rectángulo podemos obtener la cosecante y la cotangente. Del triángulo. El seno, primeramente, el seno de tita. El seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Z cuadrado más 1. ¿Qué más? La cotangente. Ya lo tenemos, ¿no? La tangente. La tangente de tita es Z. La cotangente de tita entonces va a ser el inverso, ¿no? Va a ser 1 sobre Z. Ya podemos reemplazarlo en la integral. Todavía no, ¿no? Acá la cosecante de tita. La cosecante de tita es el inverso del seno, ¿no? El inverso. Y el inverso es raíz cuadrada de Z cuadrado más 1. Dividido entre Z. Ahora sí podemos reemplazarlo. La integral 1 va a ser igual logaritmo natural de cosecante de tita. Raíz cuadrada de Z cuadrado más 1. Menos cotangente, perdón, acá falta Z todavía, ¿no? Es la cosecante. Y la cotangente es 1 sobre Z. Eso entonces sería la integral 1. Logaritmo natural de denominador Z, numerador, raíz cuadrada de Z cuadrado más 1. Menos 1. Esto sería la integral 1. Esa integral 1 lo reemplazamos en la solución general de la ecuación diferencial. En 1, ¿no? En acá. Logaritmo de x más la integral 1. La integral 1, logaritmo de raíz de Z cuadrado más 1 menos 1 sobre Z. Tenemos ahí suma de logaritmos. La constante arbitraria entonces lo denominaremos como logaritmo natural de una constante cualquiera. Logaritmo de C barrita o simplemente C. Como la constante es arbitraria, está bien, ¿no? Lo que queremos hacer. Tenemos ahí entonces la suma de logaritmos.
podemos expresarlo como el logaritmo natural de x multiplicado por esa raíz, ¿no? Por toda esa expresión. La multiplicación de sus argumentos, ¿no? X por raíz de z cuadrado más 1 menos 1 dividido entre z. Igual al logaritmo natural de la constante c. Para que la igualdad se verifique, los argumentos deben ser iguales. Acá tenemos x sobre z, ¿no? Multiplicado por raíz de z cuadrado más 1 menos 1 igual a la constante c. Esta es la solución general de la ecuación diferencial. Está en términos de x y de z. Hay que volver a la variable original. Nuestro cambio era, ¿cuál era? X cuadrado y. A ver, veremos eso. Pero z es igual a xy cuadrado era, ¿no? Nuestro cambio. Xy cuadrado. Aquí lo haremos para no simplificarlo mucho. X sobre z va a ser x sobre xy cuadrado. 1 sobre y cuadrado, ¿no? Eso es 1 sobre y cuadrado multiplicado por z cuadrado más 1, raíz. Z cuadrado va a ser x cuadrado y cuarta más 1, está la raíz, y menos 1, ¿no? Igual a la constante c. Esta entonces es nuestra solución general de la ecuación diferencial. Xy cuarta más 1, raíz, menos 1, todo esto dividido entre y cuadrado. Igual a la constante c. Esta es nuestra solución general. Esta función, al derivarlo, al reemplazar la ecuación diferencial, la convierte en una identidad. Eso sería entonces, ahí acabaría nuestro problemita. Otra vez entonces, ¿no? Lo más difícil en estas sustituciones diversas es encontrar el cambio de variable adecuado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, ya es las 2 de la tarde. Quería hacer la ecuación exacta más, no me alcanzó el tiempo. La próxima semana continuamos. Vemos ecuaciones exactas y reducibles exactas. Ahora, antes de terminar, ¿me lo pueden colocar su apellido paterno, materno y nombre en el chat para considerarles asistencia? Por favor. Y ahí terminaríamos. Por si acaso, ¿les dijo algo el docente del examen? ¿O todavía no fijó? Todavía nada. Ya.
Ya, entonces, nos vemos conmigo la próxima semana con ecuaciones exactas. Ahora sí, nos vemos. Hasta luego. Ya, nos vemos a todos.